Ya era tarde en la concentración. Messi estaba sentado en la cama del hotel cuando escuchó que Dibu tocaba la puerta con una seriedad que no era habitual en él. No era el Dibu de siempre, ese que entraba gritando pavadas o haciendo chistes para descomprimir la tensión del grupo. Esta vez había algo distinto en el sonido de sus nudillos contra la madera. Algo que Leo reconoció de inmediato porque llevaba años leyendo a sus compañeros, interpretando sus silencios, entendiendo cuando alguien necesitaba hablar de verdad y cuando solo quería llenar el vacío con palabras. Se levantó descalzo sintiendo la frialdad de las baldosas bajo sus pies y caminó despacio hacia la puerta. Afuera, Dibu estaba de pie con las manos en los bolsillos del jogging de la selección, mirando hacia el pasillo vacío como si estuviera buscando las palabras correctas antes de que Leo abriera. Cuando sus ojos se encontraron, Messi notó algo que pocas veces había visto en la mirada del arquero. Vulnerabilidad pura, sin filtros, sin el escudo del humor que siempre usaba para protegerse. Dibu entró sin decir nada al principio. Se sentó en el borde de la otra cama y se quedó mirando sus propias manos. Leo cerró la puerta suavemente y volvió a sentarse en su lugar, esperando. Conocía ese silencio. Era el mismo que él había sentido tantas veces antes de finales importantes, ese peso en el pecho que no se puede describir con palabras, pero que todos los que han estado ahí entienden perfectamente. Dibu respiró hondo y finalmente habló, con una voz más baja de lo normal, casi como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escuchar. Le dijo a Leo que no podía dormir, que llevaba horas dando vueltas en la cama pensando en los penales, en lo que podría pasar, en lo que significaba todo esto para el equipo, para el país, para ellos mismos. Le contó que había estado viendo videos de los arqueros franceses, estudiando sus movimientos, sus tendencias, pero que nada de eso le daba la tranquilidad que necesitaba. Messi lo escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando porque entendía perfectamente esa angustia. Él mismo la había sentido antes de cada final. Ese terror de no ser suficiente, de fallar en el momento más importante, de cargar con el peso de las expectativas de millones de personas. Entonces Dibu le dijo algo que Leo nunca había escuchado de él. Algo que cambiaría para siempre la forma en que entendió lo que pasó después en esos penales. Le dijo que tenía un plan, pero que no era un plan técnico ni táctico, sino algo más profundo, algo que había aprendido de su propia historia, de todos los rechazos que había sufrido, de todas las veces que le dijeron que no era suficiente, que nunca llegaría a ser un arquero de primer nivel. Le contó que durante años había desarrollado una técnica mental para transformar el miedo en fuerza, el dolor en concentración, y que quería compartir eso con Leo porque sabía que él también cargaba con demasiado peso. Dibu se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, y le explicó que en cada penal, entre un tiro y otro, él iba a hacer algo que nadie más notaría, un gesto tan pequeño y tan íntimo que solo Leo podría entenderlo si sabía qué buscar. Le dijo que ese gesto era para recordarle a sí mismo quién era realmente, de dónde venía y por qué estaba ahí. Pero también le pidió a Messi que cuando viera ese gesto, él también lo hiciera, no de la misma manera, sino a su forma, para que ambos pudieran mantenerse anclados en el presente, en lo que realmente importaba, sin dejarse arrastrar por el pánico o por la historia. Leo lo miró a los ojos y asintió lentamente. No necesitaba más explicaciones. Entendía perfectamente lo que Dibu le estaba diciendo porque él había buscado lo mismo durante toda su carrera. Ese punto de equilibrio entre la presión y la calma, entre el deseo de ganar y la aceptación de que algunas cosas están fuera de tu control. Hablaron durante casi 2 horas esa noche en voz baja, compartiendo miedos que nunca habían verbalizado frente al resto del equipo. Dibu le contó sobre las noches en Inglaterra cuando era tercer arquero y se preguntaba si alguna vez tendría su oportunidad, sobre las veces que había pensado en rendirse, sobre cómo había aprendido a convertir cada duda en combustible. Messi le habló de las finales perdidas, del 2014, del 2015, del 2016, de cómo cada derrota se había quedado grabada en su cuerpo como una cicatriz invisible, de cómo había tenido que aprender a convivir con el dolor sin dejar que lo destruyera. Cuando finalmente Dibu se levantó para irse, se detuvo en la puerta y le dijo a Leo una última cosa. Le dijo que sin importar lo que pasara en los penales, él iba a dar todo, pero que necesitaba que Messi supiera que no estaba solo en esto, que nunca había estado solo, aunque a veces la carga se sintiera demasiado pesada para compartirla. Leo sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro y apretó levemente. Esa noche, después de que Dibu se fue, Messi se quedó despierto hasta el amanecer, no por ansiedad, sino por claridad, porque algo había cambiado en su interior, algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía profundamente. Y ahora, sentado en ese rincón tranquilo del Camp Nou, recordando esa conversación nocturna, Leo entiende que ese fue el momento en que la final realmente comenzó para él.
no en el estadio, sino en esa habitación de hotel, en ese intercambio de vulnerabilidades entre dos personas que habían aprendido a transformar el sufrimiento en fortaleza. La mañana del partido amaneció con un cielo gris sobre Qatar, ese tipo de gris que no es ni amenazante ni reconfortante, simplemente neutro, como si el universo hubiera decidido no tomar partido en lo que estaba por suceder. Messi se despertó temprano antes de que sonara la alarma, con esa sensación extraña de estar completamente presente y al mismo tiempo flotando fuera de su propio cuerpo. Se duchó en silencio, se vistió despacio, cada movimiento cargado de una conciencia que no era normal en él. En el desayuno el equipo estaba inusualmente callado. No era un silencio tenso, sino más bien contemplativo, como si todos estuvieran guardando su energía para lo que vendría. Dibu estaba sentado al final de la mesa, comiendo sin apuro, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Leo, hubo un entendimiento tácito, un recordatorio silencioso de la conversación que habían tenido horas antes. El resto del día pasó en esa especie de nebulosa temporal que siempre ocurre antes de los partidos importantes, donde los minutos se estiran y se comprimen al mismo tiempo, donde cada pequeña rutina se vuelve un ritual, donde el tiempo deja de ser lineal y se convierte en algo más parecido a una espiral. Messi caminó por los pasillos del hotel, habló con algunos compañeros, se recostó en su habitación tratando de descansar, aunque sabía que era imposible. Y todo el tiempo sentía esa conversación con Dibu pulsando en el fondo de su mente como un latido constante. Cuando finalmente llegó la hora de ir hacia el estadio, el ambiente en el bus era de concentración absoluta. Algunos jugadores tenían los auriculares puestos, otros miraban por la ventana. Algunos pocos hablaban en voz baja. Pero todos estaban metidos en su propio mundo interior, preparándose a su manera para lo que se venía. Leo miraba las calles de Doha pasar frente a sus ojos sin realmente verlas, pensando en todo el camino que habían recorrido para llegar hasta ahí, en todas las personas que habían creído en ellos, en todas las que habían dudado, en el peso de la historia que cargaban sobre los hombros. En el vestuario, Scaloni habló con esa calma que siempre tenía, sin gritos, sin discursos grandilocuentes, simplemente recordándoles quiénes eran, qué habían logrado juntos y lo que significaba ese momento no solo para ellos, sino para todos los que los habían apoyado durante años. Messi se puso la camiseta lentamente, sintiendo la tela contra su piel. Ese celeste y blanco que había llevado desde niño, que había sido testigo de sus alegrías y sus tristezas, de sus triunfos y sus derrotas. Se miró al espejo y vio no solo a sí mismo, sino a todas las versiones de sí mismo que habían estado en vestuarios similares, preparándose para finales similares, cargando con expectativas similares, y sintió una extraña mezcla de familiaridad y novedad, como si fuera la primera vez y la última al mismo tiempo. El túnel antes de salir al campo siempre había sido un lugar especial para Messi. Ese espacio liminal entre la preparación y la acción, entre lo privado y lo público, entre el ser humano y el jugador. Ahí parado, sintiendo el ruido del estadio filtrándose a través de las paredes, escuchando los himnos a la distancia, viendo a sus compañeros a su alrededor, todos metidos en sus propias cabezas, Leo pensó en todo lo que ese momento representaba. No era solo una final del mundo, era el cierre de un ciclo, la posibilidad de redención, la oportunidad de escribir un final diferente a todos los anteriores. Cuando salieron al campo, el rugido del estadio fue ensordecedor. Miles y miles de argentinos habían viajado hasta Qatar. Habían gastado sus ahorros, habían cruzado el mundo para estar ahí, y su amor se sentía como una ola física que golpeaba contra el pecho. Messi miró hacia las tribunas y sintió ese peso familiar, pero esta vez había algo diferente en cómo lo procesaba, algo que tenía que ver con la conversación nocturna con Dibu, con ese recordatorio de que no estaba solo en esto, de que el amor que sentía desde las gradas no era una carga sino un regalo. El partido comenzó y fue exactamente lo que todos esperaban. Intenso, físico, emocional, cargado de tensión desde el primer minuto. Francia salió con esa confianza de campeones defensores, con esa tranquilidad que da haber estado ahí antes, pero Argentina respondió con hambre, con urgencia, con ese deseo de reescribir la historia. Los primeros 45 minutos fueron de ida y vuelta, de oportunidades en ambos arcos, de jugadas que prometían más de lo que terminaban dando, y todo el tiempo Messi estaba ahí, tocando la pelota, organizando, buscando los espacios, sintiendo el partido. Cuando llegó el penal a favor de Argentina, Leo sintió ese momento de claridad absoluta que siempre sentía desde los 11 metros. No era confianza ciega ni arrogancia, era más bien una rendición al momento, una aceptación de que él había hecho esto miles de veces y que su cuerpo sabía qué hacer incluso cuando su mente dudaba. Puso la pelota, retrocedió, respiró y ejecutó con esa mezcla de precisión y violencia controlada que había perfeccionado durante años.
Cuando la pelota entró en la red, no corrió a celebrar con locura, sino que levantó los brazos mirando hacia sus compañeros, compartiendo ese momento con ellos, porque entendía que esto no era solo suyo, sino de todos. El segundo gol de Argentina, ese gol de Di María, después de una jugada colectiva perfecta, fue un momento de éxtasis colectivo. Messi lo celebró con todo el equipo, sintiendo por un instante que tal vez esta vez sí, que tal vez esta final terminaría diferente. Pero el fútbol es cruel en su justicia y Francia no era campeón defensor por casualidad. Cuando Mbappé convirtió los 2 goles en 3 minutos, el estadio se transformó. El ruido argentino no desapareció, pero se mezcló con una tensión audible, con un miedo que todos podían sentir, con esa sensación horrible de que la historia se estaba repitiendo una vez más. Messi sintió ese golpe en el estómago que viene cuando una victoria que parecía segura se empieza a desmoronar. Pero esta vez, en lugar de hundirse en la ansiedad, recordó las palabras de Dibu, ese recordatorio de mantenerse anclado en el presente, de no dejarse arrastrar por los fantasmas del pasado. El final del tiempo reglamentario fue agónico, con ambos equipos buscando el gol que evitara la prórroga. Pero la pelota no quiso entrar en ninguno de los 2 arcos y el partido se extendió 30 minutos más. En la prórroga, Messi estaba físicamente agotado, pero mentalmente más lúcido que nunca. Había algo en su manera de moverse, de pedir la pelota, de organizarse, que era diferente a otros partidos. No era desesperación sino determinación, no era ansiedad sino claridad. Cuando marcó ese gol después del rebote, ese gol que parecía definitivo, la explosión de alegría en el banco argentino fue tan grande que sacudió el estadio entero. Los compañeros corrieron hacia él, lo rodearon, gritaron, lloraron. Pero en medio de toda esa locura, Leo buscó con la mirada a Dibu y cuando lo encontró, el arquero le hizo un gesto pequeño, casi imperceptible, tocándose el pecho con el puño cerrado. Y Messi entendió perfectamente lo que significaba. Todavía no, todavía falta, mantenete enfocado. Y tenía razón, porque Francia volvió a empatar con otro penal de Mbappé y todo se fue a penales. Esos minutos entre el final de la prórroga y el comienzo de la tanda fueron los más largos de la vida de Messi. Se sentó en el césped, respirando profundo, sintiendo las piernas pesadas, el corazón acelerado, la boca seca. Miró a su alrededor y vio a sus compañeros en estados similares, todos exhaustos, todos procesando la magnitud de lo que estaba por venir. Scaloni los reunió, les habló, pero Leo apenas registraba las palabras porque estaba concentrado en controlar su respiración, en mantener la calma, en recordar todo lo que había hablado con Dibu esa noche en el hotel. Cuando empezó la tanda de penales, Messi estaba parado en el círculo central con sus compañeros, todos agarrados de los hombros, formando una línea de contención emocional. El primer penal lo pateó Mbappé y lo convirtió con esa frialdad que tiene, y en ese momento el estadio se llenó de una tensión tan densa que era casi visible. Entonces fue el turno de Argentina, y Messi vio a sus compañeros caminar hacia el punto penal, uno por uno, cargando con el peso de todo un país. Pero lo que más recuerda de esos momentos, lo que nunca había contado hasta ahora, era lo que estaba pasando con Dibu entre cada penal. Cada vez que un jugador argentino pateaba, sin importar si era gol o no, Dibu se quedaba parado en su arco y hacía ese gesto que le había mostrado a Leo en el hotel. Se tocaba el pecho con el puño cerrado, justo sobre el corazón, y luego miraba hacia donde estaba Messi, solo por un segundo, solo el tiempo suficiente para que sus ojos se encontraran, y en ese instante había una comunicación tan profunda entre ellos que no necesitaban palabras. Era un recordatorio mutuo de mantenerse presentes, de no dejarse abrumar por el momento, de confiar en el proceso. Y cada vez que Leo veía ese gesto, él también se tocaba el pecho, de una manera mucho más discreta, casi invisible para las cámaras y para los que estaban alrededor, pero muy real para él y para Dibu. Era su forma de decirle al arquero que estaba ahí, que estaban juntos en esto, que no importaba lo que pasara, iban a darlo todo hasta el final. Cuando Coman falló su penal y Dibu lo atajó, el estadio estalló, pero el arquero no celebró de la manera explosiva que había hecho en otras ocasiones. En lugar de eso, se quedó un momento de pie, respiró hondo, se tocó el pecho con ese gesto que solo Leo entendía completamente, y caminó de vuelta a su posición. Messi sintió en ese momento una confianza que no había sentido en otras finales. No porque estuvieran ganando, sino porque había algo en la manera en que Dibu estaba manejando la presión que le daba una certeza profunda de que no estaban solos en esto, de que había una fuerza colectiva operando que iba más allá de la técnica o la táctica. El siguiente penal francés lo pateó Tchouaméni y lo mandó afuera, y en ese instante todo el banco argentino explotó porque sabían que si Montiel convertía el siguiente, el mundial era de ellos. Pero Leo, parado en el círculo central, no se permitió celebrar todavía porque había aprendido a través del dolor que en el fútbol nada está terminado hasta que realmente está terminado.
Miró hacia el arco donde Dibu estaba parado, y el arquero lo miró a él, y en ese intercambio de miradas había todo lo que no podían decir con palabras: la historia compartida, las derrotas pasadas, el dolor acumulado, pero también la esperanza, la determinación, la fe en que esta vez podía ser diferente. Cuando Montiel caminó hacia el punto penal para patear el que podía ser el penal definitivo, Messi sintió que el tiempo se detenía. Vio a su compañero colocar la pelota, retroceder, tomar impulso, y en esos segundos que duraron una eternidad, Leo pensó en todo lo que habían pasado para llegar hasta ahí, en todos los que habían creído en ellos cuando nadie más lo hacía, en todas las personas que estaban viendo desde Argentina con el corazón en la mano, en su familia, en sus hijos, en todos los que lo habían apoyado durante años. Y cuando la pelota entró en el arco y el silbato del árbitro confirmó que Argentina era campeón del mundo, Messi no supo qué hacer con su cuerpo. Cayó de rodillas en el césped, se tapó la cara con las manos y lloró con una intensidad que nunca antes había experimentado. No eran lágrimas de alegría simples, sino algo mucho más profundo. Era la liberación de años de carga, de expectativas, de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches sin dormir, de finales perdidas, de dudas sobre si alguna vez llegaría ese momento. Sus compañeros corrieron hacia él, lo levantaron, lo abrazaron, gritaron, lloraron, pero en medio de todo ese caos hermoso y catártico, Leo buscó con la mirada a Dibu. El arquero estaba siendo alzado por otros compañeros, celebrando con esa energía descontrolada que lo caracteriza, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Messi, Dibu se detuvo por un segundo y le hizo ese gesto una última vez, tocándose el pecho con el puño cerrado, y Leo le respondió de la misma manera. Y en ese instante silencioso, en medio de la locura más absoluta, ambos entendieron que habían compartido algo que iba más allá del fútbol, que ese gesto secreto que nadie más había notado había sido el hilo invisible que los mantuvo anclados cuando todo amenazaba con desmoronarse. Ahora, sentado en este rincón del Camp Nou, reviviendo esos momentos con una claridad que solo da el tiempo y la distancia, Messi entiende que lo que pasó con Dibu en esos penales no fue magia ni superstición, fue algo mucho más humano y más profundo. Fue dos personas que habían sufrido de maneras diferentes, reconociéndose mutuamente, sosteniéndose en el momento más difícil, recordándose que no estaban solos en la batalla. Y esa es la verdad que nunca había contado, ese secreto que guardó porque sabía que era algo demasiado íntimo para exponerlo inmediatamente, algo que necesitaba tiempo para ser procesado y entendido en su totalidad. Ahora que lo cuenta, siente un alivio extraño, como si al ponerlo en palabras pudiera finalmente cerrar ese capítulo con la paz que se merece. Si estás viendo esto y sentiste algo con esta historia, deja un like para que más gente pueda conocer lo que realmente pasó en esos penales. Y suscríbete al canal porque hay muchas más historias como esta que merecen ser contadas. Y comenta desde qué país nos estás viendo, porque me encanta saber que esta historia llegó a todos los rincones del mundo, tal como llegó el amor por Argentina en esa final. Los días después de la final fueron un torbellino de emociones que Messi todavía no termina de procesar completamente. El vuelo de regreso a Argentina fue una fiesta interminable en el avión, con jugadores cantando, llorando, abrazándose, compartiendo ese momento de gloria que todos habían soñado pero que pocos se habían atrevido a creer posible. Leo estaba sentado junto a la ventana, mirando las nubes pasar, con la Copa del Mundo en sus manos, tocándola cada tanto como para confirmar que era real, que no era un sueño del que se iba a despertar. Dibu estaba unas filas más atrás, celebrando con su manera particular, gritando, haciendo reír a todos, pero cada tanto sus ojos se encontraban con los de Leo, y había en esa mirada una complicidad que iba más allá de lo que cualquiera podía ver desde afuera. Habían compartido un secreto en la habitación del hotel, habían ejecutado ese secreto en el momento más importante, y ahora cargaban juntos con el conocimiento de que eso había marcado una diferencia, aunque nadie más supiera exactamente cómo. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, la locura fue total. Millones de personas en las calles, banderas por todas partes, cantos que hacían temblar la tierra, un amor tan grande que era casi imposible de contener. El recorrido en el micro desde Ezeiza hasta el Obelisco fue una de las experiencias más intensas de la vida de Messi. Era tanta gente, de todas las edades, de todos los lugares del país, reunida para celebrar algo que todos habían construido juntos, fue abrumador en el mejor sentido posible. Leo miraba esas caras desde el micro. Veía las lágrimas, las sonrisas, los abrazos entre desconocidos y entendía que lo que habían logrado iba más allá del fútbol. Era un momento de unión nacional, de alegría colectiva, de sanación después de tanto dolor. Durante las celebraciones tuvo varios momentos a solas con Dibu. En uno de esos momentos, en medio del caos del predio de la AFA,
se encontraron en un rincón más tranquilo y hablaron por primera vez sobre lo que había pasado en los penales. Dibu le dijo que cuando estaba atajando, cada vez que hacía ese gesto de tocarse el pecho, sentía como si estuviera conectándose no solo con Messi, sino con algo más grande, con todos los que habían creído en él cuando no era nadie, con todos los que le habían dado una oportunidad cuando otros lo habían descartado. Le contó que ese gesto era su forma de recordarse que él merecía estar ahí, que había trabajado toda su vida para ese momento, y que no iba a dejar que el miedo o la presión le robaran la oportunidad de ser el héroe que siempre había soñado ser. Leo lo escuchaba y se daba cuenta de que, en cierto modo, Dibu había encontrado una manera de convertir todas sus inseguridades en poder, de transformar el rechazo en motivación, de hacer del dolor una herramienta para la grandeza. Y eso era algo que Messi respetaba profundamente porque él mismo había tenido que aprender lecciones similares a lo largo de su carrera. Las semanas siguientes fueron un proceso de aterrizaje lento a la realidad. Los festejos eventualmente terminaron, la copa fue guardada y la vida tuvo que continuar. Pero algo había cambiado permanentemente en Messi. No era solo que finalmente había ganado el mundial que tanto había perseguido. Era que había aprendido algo fundamental sobre sí mismo y sobre el trabajo en equipo que antes no había terminado de entender. Durante años había sentido que tenía que cargar con el peso de las expectativas completamente solo, que era su responsabilidad exclusiva ganar o perder, triunfar o fracasar. Pero lo que aprendió en esa final, y específicamente en esos penales, fue que la verdadera fortaleza no viene de la soledad del héroe, sino de la conexión profunda con otros que están luchando la misma batalla. El gesto secreto con Dibu le había enseñado que pedir ayuda no es debilidad sino sabiduría, que compartir el peso no lo hace menos valioso sino más humano, que la vulnerabilidad puede ser el comienzo de la verdadera fortaleza. Ahora, cuando mira hacia atrás a todas las finales perdidas, a todos los momentos de dolor y frustración, entiende que cada una de esas experiencias fue necesaria para llegar a ese momento final, para estar preparado no solo técnica, sino emocionalmente para lo que se venía. Entiende que la gloria no borra el dolor, pero le da sentido, que las cicatrices no desaparecen, pero se transforman en recordatorios de todo lo que fue capaz de superar. En las conversaciones posteriores con Dibu, ambos han hablado sobre cómo ese momento los cambió no solo como jugadores, sino como personas. Dibu le ha dicho que cada vez que duda de sí mismo, que cada vez que enfrenta un desafío que parece demasiado grande, recuerda esos penales, recuerda ese gesto, recuerda la sensación de estar completamente presente en el momento más importante de su vida, y eso le da la fuerza para seguir adelante. Y Leo siente lo mismo. Cada vez que enfrenta una situación difícil, cuando la presión se siente demasiado pesada, cuando las expectativas parecen imposibles de cumplir, se toca el pecho con el puño cerrado de manera discreta y recuerda esa conexión que tuvo con Dibu en el estadio. Recuerda que no está solo, que hay otras personas luchando batallas similares y que juntos son mucho más fuertes de lo que podrían ser separados. Han pasado meses desde esa final y Messi ha tenido tiempo de procesar todo lo que significó. No solo el resultado, sino el camino que los llevó hasta ahí. Ha pensado mucho en todas las personas que fueron parte de ese viaje. No solo los jugadores, sino los entrenadores, el cuerpo técnico, las familias, los hinchas, todos los que de alguna manera contribuyeron a que ese momento fuera posible. Y cuando piensa en Dibu específicamente, siente una gratitud profunda que va más allá del agradecimiento por haber atajado penales cruciales. Siente gratitud por esa conversación nocturna en el hotel, por esa muestra de vulnerabilidad que le permitió a él también ser vulnerable, por ese gesto secreto que se convirtió en un ancla emocional en medio de la tormenta. Ha pensado también en cómo contar esta historia, en si era el momento adecuado para revelar algo tan personal, tan íntimo. Durante mucho tiempo decidió guardárselo porque sentía que era algo que le pertenecía solo a él y a Dibu, algo sagrado que no debía ser expuesto a la luz pública. Pero con el tiempo se dio cuenta de que tal vez había valor en compartir esta verdad, no para buscar atención o reconocimiento, sino porque creía que había algo en esta historia que podía resonar con otras personas, algo sobre la importancia de la conexión humana, sobre el poder de la vulnerabilidad, sobre cómo los gestos más pequeños pueden tener los impactos más grandes. Decidió que cuando llegara el momento correcto, cuando sintiera que podía contar la historia con la honestidad y el respeto que merecía, la compartiría. Y ese momento es ahora, sentado en este lugar que ha sido testigo de tantos momentos importantes de su vida, hablando con calma y con claridad sobre algo que cambió su perspectiva para siempre. Lo que más le impacta a Messi cuando recuerda esos penales no son los momentos de gloria o la celebración final, sino esos pequeños instantes de conexión con Dibu entre cada penal.
Recuerda cómo el tiempo parecía detenerse en esos segundos cuando sus ojos se encontraban, cómo en medio del ruido ensordecedor del estadio había un silencio casi espiritual entre ellos, cómo ese gesto simple de tocarse el pecho se convirtió en un lenguaje completo que comunicaba miedo y coraje, duda y determinación, soledad y compañía, todo al mismo tiempo. Recuerda la sensación física en su cuerpo cada vez que veía a Dibu hacer ese gesto, como si algo en su interior se alineara, como si su sistema nervioso recibiera una señal de que todo iba a estar bien, no necesariamente porque iban a ganar, sino porque estaban dando todo lo que tenían que dar, porque estaban honrando el momento con su presencia completa. Ha intentado explicarle esta sensación a otras personas, pero siempre siente que las palabras se quedan cortas, que hay algo en la experiencia vivida que no puede ser completamente traducido al lenguaje, algo que solo se entiende cuando se ha estado ahí, en el límite absoluto de tus capacidades, con todo en juego y aún así encontrando una manera de mantenerte centrado. Dibu le dijo una vez, semanas después de la final, que cada vez que había atajado un penal en su carrera después de esa final, hacía ese mismo gesto, no de manera supersticiosa, sino como un recordatorio de quién es y de lo que es capaz cuando confía en sí mismo completamente. Y Leo hace lo mismo, no en los penales porque ya no patea muchos, sino en momentos de presión en partidos importantes, cuando todo parece estar en contra y necesita encontrar ese centro de calma dentro del caos. Hay algo que Messi ha notado sobre cómo la gente recuerda esa final. La mayoría habla de los goles, de las atajadas espectaculares de Dibu, de la celebración final, de las estadísticas y los récords. Y todo eso es importante, todo eso es parte de la historia. Pero lo que no ven, lo que no pueden ver a menos que alguien se los cuente, es toda la preparación emocional y mental que hizo posible esos momentos de gloria. No ven la conversación en el hotel, no ven las dudas compartidas, no ven el miedo transformado en fortaleza, no ven ese gesto secreto que fue el hilo que mantuvo todo junto. Y Leo entiende que esa es la naturaleza del deporte de élite, que el público solo ve la punta del iceberg mientras que el 90% del trabajo, del sufrimiento, del crecimiento, permanece invisible bajo la superficie. Pero siente que hay valor en revelar de vez en cuando lo que está debajo, en mostrar que los héroes deportivos no son superhombres inmunes al miedo o a la duda, sino personas comunes que han aprendido a trabajar con sus vulnerabilidades en lugar de contra ellas. Siente que al contar esta historia sobre Dibu y ese gesto secreto, está honrando no solo la memoria de ese momento, sino también la verdad de lo que significa ser humano bajo presión extrema. Está diciendo que está bien tener miedo, que está bien dudar, que está bien necesitar ayuda y que lo importante no es eliminar esas experiencias, sino aprender a navegar a través de ellas con honestidad y coraje. Cuando Messi piensa en el legado de esa final, en lo que quiere que la gente recuerde dentro de 20 o 30 años, espera que no sea solo que Argentina ganó el Mundial, sino cómo lo ganaron. Espera que se recuerde como un triunfo colectivo, como el resultado de un grupo de personas que decidieron confiar unas en otras completamente, que pusieron el ego de lado y trabajaron por algo más grande que ellos mismos. Espera que se recuerde a Dibu no solo como el arquero que atajó penales cruciales, sino como el compañero que tuvo el coraje de mostrar su vulnerabilidad a las 3 de la mañana en una habitación de hotel, que tuvo la sabiduría de crear un ritual que los mantendría conectados en el momento más importante. Espera que se recuerde a todo el equipo como un ejemplo de lo que es posible cuando las personas eligen apoyarse mutuamente en lugar de competir entre sí, cuando la empatía y la conexión se valoran tanto como la habilidad técnica. Y espera que su propia historia se recuerde no solo como la de un jugador brillante que finalmente ganó el trofeo que le faltaba, sino como la de alguien que aprendió a través del dolor y la perseverancia que la verdadera grandeza no se encuentra en la perfección individual, sino en la capacidad de conectarse profundamente con otros y elevarlos a través de esa conexión. Esa es la verdad que quiere dejar como legado. Esa es la historia que vale la pena contar. En las semanas previas a esta conversación, Messi estuvo pensando mucho en cómo Dibu ha continuado su carrera después de esa final. Ha visto cómo el arquero se ha consolidado como uno de los mejores del mundo, cómo ha seguido haciendo atajadas imposibles, cómo ha mantenido ese mismo nivel de confianza y determinación que mostró en Qatar. Pero más allá de los logros deportivos, Leo ha notado algo en la manera en que Dibu habla sobre el fútbol y sobre la vida en general. Hay una madurez en sus palabras, una profundidad en sus reflexiones, que sugiere que él también fue transformado por esa experiencia de manera fundamental. En conversaciones privadas, Dibu le ha confesado a Leo que ganar ese mundial le dio una paz que nunca antes había experimentado. No la paz de quien ya no tiene nada que demostrar, sino la paz de quien finalmente se aceptó completamente a sí mismo, con todas sus imperfecciones y sus dudas. Le dijo que ahora, cuando enfrenta situaciones difíciles, ya no siente que tiene que probar su valor a cada momento,
sino que puede simplemente ser él mismo y confiar en que eso es suficiente. Y Leo entiende perfectamente esa sensación porque él mismo la ha experimentado. Después de años de sentir que nunca sería suficiente sin un mundial, que su carrera estaría incompleta sin ese trofeo, finalmente tiene la perspectiva para entender que su valor como jugador y como persona nunca dependió realmente de ganar ese título. El título es hermoso, es significativo, es algo que atesorará para siempre, pero no es lo que define quién es. Lo que lo define es cómo enfrentó cada desafío, cómo se levantó después de cada caída, cómo aprendió de cada fracaso, cómo eligió seguir intentándolo incluso cuando el dolor parecía insoportable. Hay momentos cuando Messi está solo, en los que todavía se emociona al recordar esos penales. No es una emoción superficial, sino algo que viene de muy profundo, de ese lugar donde guardamos las experiencias que nos transforman. Recuerda la cara de Dibu después de cada tajada, esa mezcla de euforia y concentración, de alegría y determinación. Recuerda los gritos desde las tribunas, ese rugido colectivo que hacía vibrar el aire. Recuerda la sensación del césped bajo sus pies, el sabor metálico del cansancio en su boca, el peso de la camiseta empapada de sudor sobre su cuerpo. Recuerda cada detalle con una claridad que roza lo cinematográfico. Pero lo que más recuerda, lo que está grabado más profundamente en su memoria, es ese gesto secreto, esa comunicación silenciosa con Dibu que nadie más entendió pero que fue crucial para mantenerlos anclados en medio de la tormenta. Piensa en cómo algo tan simple, tan aparentemente insignificante como tocarse el pecho con el puño, puede tener un impacto tan profundo en el resultado de un evento de tal magnitud. Le fascina y le humilla al mismo tiempo pensar que el destino de una final del mundo puede girar sobre cosas tan sutiles, sobre conexiones tan íntimas, sobre gestos tan pequeños que las cámaras no los capturan pero que tienen el poder de cambiar todo. Cuando le preguntan sobre ese mundial, sobre esa final específicamente, Messi suele hablar sobre el equipo, sobre la importancia de cada jugador, sobre el trabajo de Scaloni, sobre el apoyo de los hinchas. Y todo eso es verdad, todo eso es importante. Pero ahora, al contar esta historia sobre Dibu y el gesto secreto, siente que está agregando una capa de verdad que antes faltaba. Una dimensión más humana y más vulnerable de lo que realmente pasó. Siente que al revelar esto no está quitándole mérito a nadie, sino al contrario. Está mostrando la profundidad del compromiso emocional que todos tuvieron. Está iluminando el lado invisible del éxito que raramente se discute públicamente. Está diciendo que detrás de cada gran logro deportivo hay personas reales con miedos reales, con dudas reales, con necesidades reales de apoyo y conexión. Y que reconocer eso, lejos de debilitar la narrativa del triunfo, la hace más rica, más compleja, más inspiradora. Porque si incluso los mejores jugadores del mundo necesitan crear rituales de conexión para mantenerse centrados bajo presión, entonces tal vez el resto de nosotros podemos darnos permiso para hacer lo mismo en nuestras propias vidas, en nuestros propios desafíos. Leo se da cuenta mientras cuenta esta historia de que hay algo liberador en finalmente ponerla en palabras. Durante meses la guardó dentro, procesándola en privado, dándole vueltas en su mente, tratando de entender todas sus implicaciones. Pero ahora que la está compartiendo, siente como si estuviera cerrando un círculo, como si estuviera honrando plenamente lo que pasó al darle voz a la experiencia completa. Siente que Dibu entendería esto, que él también reconocería el valor de compartir su vulnerabilidad colectiva con el mundo. Porque al final del día, eso es lo que fueron en esos penales. Dos personas siendo completamente vulnerables juntas, sosteniéndose mutuamente en el momento más expuesto de sus vidas profesionales. Y hay algo hermoso en eso. Algo que trasciende el deporte y habla de verdades humanas más universales sobre la importancia de no estar solo, sobre el poder de la conexión auténtica, sobre cómo los momentos más significativos de nuestras vidas a menudo ocurren en compañía de otros que nos entienden profundamente. Esa es la verdad que Messi quiere dejar resonando, la verdad que nadie sabía hasta ahora, la verdad que cambia la narrativa de esa final de una historia sobre un héroe individual a una historia sobre una conexión profundamente humana que hizo posible la gloria colectiva. Ahora que ha contado esta historia completa, Messi siente una paz que no esperaba. Es como si al revelar este secreto que guardó durante tanto tiempo, hubiera liberado algo que necesitaba ser liberado. No se arrepiente de haberlo guardado por meses. Entiende que necesitaba ese tiempo para procesar plenamente lo que significaba, para honrarlo en privado antes de compartirlo públicamente. Pero también está contento de haberlo compartido ahora, de haber confiado en que la gente entendería la importancia de este gesto, de esta conexión con Dibu, que fue mucho más que una simple estrategia o un ritual supersticioso. Fue, en el sentido más profundo, un acto de amor fraternal,
de dos guerreros reconociéndose mutuamente en el campo de batalla y decidiendo que no lucharían solos sino juntos. Y esa, piensa Leo mientras termina de hablar, es la historia más hermosa que emergió de esa noche en Qatar, más hermosa incluso que el resultado final, porque es una historia sobre lo que realmente significa ser humano bajo presión, lo que significa elegir la conexión sobre el aislamiento, la vulnerabilidad sobre la fachada, la verdad sobre la imagen. Es una historia sobre dos personas que decidieron ser completamente honestas entre sí sobre sus miedos y sus esperanzas, y que crearon algo hermoso a partir de esa honestidad. Esa es la verdad que nadie sabía. Y ahora que la saben, Messi espera que entiendan la final no solo como un evento deportivo, sino como un testimonio del poder de la conexión humana en los momentos más importantes de nuestras vidas.